Hola a todos, buenos días. Bienvenidos a este importante webinar que vamos a compartir con ustedes. Mi nombre es Juan Pablo Fernandini. Yo tengo a cargo todo el área de servicio del área de Employee Benefits para Marsh. Primero, darles la bienvenida y agradecer la gran acogida que ha tenido esta presentación. Les cuento que somos un grupo muy importante los que estamos participando de esta importante presentación, y creo que es un momento clave para poder empezar a entender un poco el manejo del plan de retorno seguro al trabajo. A pesar de la noticia hoy día, que se va a aplazar unos días más, creo que es oportuno igual estar bien preparados para tener un retorno ordenado y sobre todo cuidando la salud de nuestros colaboradores, que es, bueno, lo más relevante. Para la presentación de hoy, como les comenté, nos acompaña un equipo importante de gente. Tenemos además la presencia de Diego Ramírez, que es nuestro líder regional de Health and Benefits. Adicionalmente, tenemos a Gisela Balbuena, que es nuestro consultor en salud ocupacional del equipo de Marsh Redder, quien nos hará la presentación. Asimismo, contamos con un grupo de panelistas que podremos ir absorbiendo las preguntas que se puedan presentar hacia el final. Así que encantados de tenerlos, agradecer su tiempo, y esperamos que esta presentación realmente sea de utilidad para ustedes y que sirva de una guía para que podamos todos manejar un retorno adecuado a el centro de trabajo para todos. Bienvenidos, y Diego, adelante, por favor. Gracias, Juan Pablo, y buenas tardes para todos. Yo soy parte del equipo de Mercer Marsh Beneficios, estoy basado en Nueva York y tengo la responsabilidad de la práctica de Health Management. También soy médico de base en formación y llevo trabajando prácticamente 20 años en la parte de consultoría de beneficios y salud para Mercer Marsh Beneficios. La siguiente, por favor, Gisela. Queríamos aprovechar esta sesión para hablar un poco sobre los retos que se tienen alrededor del retorno laboral. Y si bien es cierto, esta sesión del día de hoy es un abrebocas al reto que tienen todas las organizaciones y también nosotros como colaboradores de las empresas para salir adelante con este tema. Sabemos que no se puede considerar una consultoría legal, o no se podría considerar algo que podamos poner sobre piedra, debido precisamente a la incertidumbre y a la falta de datos específicos que estamos acostumbrados a tener cuando tomamos decisiones en materia de nuestra fuerza laboral, en materia de beneficios. En ese marco de referencia y de confianza mutua es que queremos compartir este contenido y seguramente poder encontrar un camino juntos, que es la mejor forma que creemos va a ser la forma para salir adelante. La siguiente, por favor. Muy bien, vamos a mirar entonces en esta presentación del día de hoy la situación a nivel global. Yo voy a darles un marco de referencia de lo que estamos viendo en la región de Latinoamérica y a nivel global con respecto a la pandemia de COVID-19, y posteriormente el equipo de Perú, Gisela, y el equipo local nos va a hablar sobre los lineamientos y las recomendaciones o puntos de vista que se tienen a nivel local para Perú. La siguiente. Muy bien, hablando sobre la pandemia y hablando sobre COVID-19, uno de los puntos que más nos ha preocupado con este virus ha sido los cambios que ha tenido y la forma inesperada como se ha comportado en los últimos 3 meses. Este cuadro lo utilicé, ¿me escuchan mejor ahí? ¿Me escuchan mejor acá? Ok, perfecto. Esta gráfica la estuvimos actualizando y es de manera interesante. Podemos ver cómo la mortalidad del COVID-19 ha ido tomando una fuerza en algunos países como Italia, hasta el 13% de los casos confirmados. Desafortunadamente no hay un dato exacto de mortalidad como podríamos tener con el flu. Sin embargo, utilizando los datos de casos confirmados versus casos de fallecimientos, encontramos que la mortalidad o esta mortalidad de casos confirmados está en un promedio del 6.53%, que es mucho más alta que la del flu. Y también encontramos de manera particular la capacidad de transmisión del virus, que estamos hablando en un promedio
de 5.7 personas son infectadas por cada persona que está positiva o que tiene el virus y puede ser transmisible para otros. Entonces nos encontramos con una condición que es altamente virulenta y que ha ganado un espacio bastante grande en el tema de mortalidad si lo comparáramos con otro tipo de epidemias a nivel global. La siguiente, por favor. El otro punto es que hasta el momento seguimos sin un tratamiento específico, sin ningún tratamiento que pueda ser validado y demostrado científicamente en este momento, y tampoco contamos con una vacuna. Y lo más esperado y las expectativas que tenemos es que después de este primer pico vamos a tener una serie de picos cíclicos que van a ir y volver en la medida en que la población vaya nuevamente exponiéndose al virus. Y es por eso que el tema de retorno laboral en esta situación particular, que puedo decirles, yo creo que es una novedad y es una situación extraordinaria para todos nosotros, va a implicar que realmente cada empresa revise muy bien su situación actual, revise muy bien su población y establezca una estrategia que no va a ser de un mes, ni de 2 semanas, ni del 27 de abril y menos ahora del 11 o 10 de mayo, como se cambió la norma o la solicitud del gobierno, sino que va a ser un tema cíclico para el próximo año. Vamos a estar en estas por un año, por lo menos, hasta tanto no se tenga una vacuna o un tratamiento médico. La siguiente, por favor. En ese orden de ideas, nosotros encontramos que las empresas están pues, muy preocupadas y sus principales intereses tienen que ver con preservar la salud y el bienestar, preservar el empleo por algunas regulaciones particulares de la región de Latinoamérica y también preservar el negocio, ¿sí? Que es a lo que viene también el punto del retorno laboral. La siguiente. Y aquí creo que todo lo hemos visto y ha sido un aprendizaje impresionante de la dinámica que ha tenido esta situación. Hace 4 semanas lo que era relevante para todos nosotros, hoy ya se volvió secundario y para nosotros hoy en este momento, estamos en un momento de regreso y reinventar soluciones para poder seguir adelante. El tema de bienestar desde el trabajo remoto, el tema de retorno laboral, el tema del rol que tienen las personas que cuidan de otros, se vuelve relevante, mientras que hace 4 o 6 semanas solo hablábamos de las medidas básicas de prevención y distanciamiento social, las medidas básicas para evitar la transmisión del virus. Vamos a seguir adelante. Y en este sentido, me gustaría compartir estos 4 grandes puntos críticos que son los que nos llevan a esa falta de certeza y a esa gran preocupación que tenemos frente al tema de retorno laboral. El primero es la enfermedad como tal, ya lo mencioné anteriormente, el nivel de contagiosidad y virulencia y el nivel de mortalidad que está generando. El segundo tiene que ver con el encierro y el impacto que está teniendo desde el punto de vista financiero a nivel individual, desde el punto de vista psicológico a nivel individual también. El reto para los empleados es estar trabajando desde casa, pero igualmente el efecto que está generando en nuestra sociedad y en nuestra comunidad. Estamos esperando que después de COVID-19 tengamos 35 millones de personas más por debajo de la línea de pobreza en Latinoamérica. Y es también un punto donde nos sentimos presionados y nos sentimos preocupados por seguir en este punto, digamos, intermedio y sin una definición para dar el paso adelante. Hay otros 2 componentes importantes que son la inmunidad y particularmente este virus ha tenido un comportamiento bastante errático, es decir, la mayoría de las personas jóvenes menores de 20 años prácticamente son asintomáticas, pero transmiten el virus. Tenemos personas que no son sintomáticas, tienen anticuerpos y siguen transmitiendo el virus. Por lo tanto, un diagnóstico de anticuerpos positivos no es garantía de que no haya probabilidad de que se siga transmitiendo el virus. Y tenemos 2 grupos bastante vulnerables dentro del COVID-19, que son las personas mayores de 60 años o las personas menores de 60 años con alguna enfermedad de base. Vamos a ver eso más adelante. ¿A qué nos lleva esto entonces? Nos lleva a que las empresas van a tener que pensar muy bien el tema de retorno laboral, desde las implicaciones legales, éticas, sociales, desde las implicaciones también de continuidad de negocio, de protección del talento que ustedes necesitan para seguir a largo plazo
digamos, con su gente y con su talento adecuado, y también el reto que vamos a tener con el trabajo remoto en un largo plazo. Es decir, bajo estas circunstancias nosotros vemos que es muy posible que un grupo de personas se queden trabajando de manera remota, por lo menos con este panorama, sin una vacuna o sin un tratamiento, por lo menos 6 o 12 meses más. Vamos a ver la siguiente. En ese orden de ideas, nosotros hemos estado mirando el comportamiento de la enfermedad. Ok, perfecto, voy a apagar mi video. Hemos estado mirando el comportamiento de la enfermedad y ustedes pueden ver del lado izquierdo cómo prácticamente la mayoría de los casos, un 80% de los casos se recupera, un 13.8% requiere una hospitalización y un 5% termina en una situación crítica con una mortalidad del 6.5%, que fue lo que mencioné inicialmente. El otro punto interesante es el tema de la mortalidad. Utilizamos estos datos de Italia y de Reino Unido debido pues a la falta también de certeza y de calidad de información que hay en algunos países asiáticos. Y ustedes pueden ver también cómo los índices de mortalidad se disparan después de los 60 años. Y podemos ver con el pico más alto. Los datos no son de Perú, los datos son globales. Y ustedes pueden ver cómo en el grupo de 80 a 89 años la mortalidad prácticamente sube al 40%, es decir, una persona de 80 años con COVID-19 tiene un 50% prácticamente de riesgo de fallecer por una complicación derivada de COVID-19. Vamos a la siguiente. Ahora bien, las complicaciones están asociadas con enfermedades de base, definitivamente. Y aquí también para las personas que son menores de 60 años, que sería nuestra fuerza laboral, es decir, las personas entre 20 y 60 años, que tengan alguna enfermedad de base de tipo cardiovascular, diabetes, una enfermedad respiratoria crónica, presión alta, cáncer o tengan alguna enfermedad que genera inmunosupresión y el mismo embarazo, están en una condición de riesgo que, si bien es cierto, nos pueden dar una orden de retorno laboral, tenemos un dilema con estos individuos porque tanto por su medio de transporte como por su contacto posible con otros empleados y con otros individuos en el sitio de trabajo, podrían estar expuestos a la infección. Miramos la siguiente. Y en ese orden de ideas, la siguiente, por favor. Y en ese orden de ideas, es importante también ver específicamente para Latinoamérica qué pasa en nuestros países. Si ustedes ven en la línea inferior izquierda, Perú, podemos ver que un 8% de la población es mayor de 65 años en general y que un 7% de la población adulta en Perú tiene diagnóstico de diabetes. Y eso querría decir que dentro de ese grupo pueden estar seguramente muchos de nuestros empleados activos, pero hay también que tener otros componentes importantes de nuestra región y de nuestra cultura en Latinoamérica, que es el modelo de familias extendidas. Nosotros regularmente, nuestras familias de nuestros empleados no viven como sucede en Alemania o acá en Estados Unidos, que son familias nucleares con la esposa y los 2 hijos, sino que nuestras familias regularmente tienen a la abuela, a la suegra, a la tía que nunca se casó, al tío que nunca se casó, y en ese orden de ideas nuestras familias tienen una forma, digamos, de vivir que al final mezcla algunas personas jóvenes y en vida laboral activa de bajo riesgo con familiares de potencial riesgo. Y aquí nosotros vemos en Mercer Más Beneficios uno de los grandes aprendizajes de esta situación, y es el rol de los empleados activos como cuidadores de otros. Porque, como mencioné al principio, realmente el empleado entre 20 y 60 años, desde la perspectiva de esta data y de esta información, se podría considerar una población de bajo riesgo. Miremos la siguiente. En ese orden de ideas, nosotros creemos que las empresas podrían desarrollar un esquema de retorno laboral entendiendo los riesgos de su población. Y aquí pongo un cuadro muy simple basado en una teoría del doctor David Katz acá de Nueva York, y que también la está tomando el gobernador Andrew Cuomo. Y es que tenemos dentro de esa segmentación de la población, y estamos hablando en este caso de la población activa laboral, tendríamos del lado izquierdo actualmente una población que ya se recuperó del COVID-19 y que de alguna manera ya es inmune, ya quedó vacunada. Segundo, tendríamos una población susceptible de bajo riesgo, que serían los empleados menores de 60 años que no tienen una enfermedad de base.
Tendríamos la población de empleados que están enfermos, sintomáticos o asintomáticos con base en pruebas de laboratorio, y tendríamos el pequeño segmento de aquellas personas o de empleados que están con situaciones críticas o algunos que han fallecido también, y esto ha sido una realidad prácticamente en todos los mercados. Lo que nosotros creemos es que esa evolución y hacer ese tracking de esos niveles de riesgo que tiene cada uno de los empleados podría ser una forma de abordar el tema de retorno laboral, mitigando los potenciales, digamos, complicaciones e impacto en la salud del empleado y también de sus familiares. Es decir, vamos a seguir avanzando donde un grupo más grande de empleados se van a recuperar, al menos desde el punto de vista inmunológico. Lo que se espera es que esta recuperación y esta capacidad inmunológica de cobertura para unos 6 meses o un año, que siguiendo básicamente el principio de la influenza, seguiríamos teniendo un grupo importante de empleados que podrían retornar a laborar por su bajo riesgo, son personas saludables sin ninguna enfermedad de base, y tendríamos definitivamente un grupo de empleados que seguirían dentro de los que estarían a alto riesgo, que serían los que están confirmados con el diagnóstico y apenas en convalecencia, o los que están bajo una enfermedad crítica o están hospitalizados o están en un tratamiento en estos momentos. Bajo esa premisa de esa, digamos, distribución de riesgo, vamos a la siguiente. Nosotros creemos que una posibilidad para las empresas, y no les digo que es una solución y no hay una respuesta perfecta en estos momentos, es más una forma de pensar dentro de una falta de certeza en estos momentos que tenemos todos nosotros, es estratificar la fuerza laboral en 4 grandes grupos. Estaríamos hablando de las personas menores de 40 años que tendrían un rol tanto de trabajar desde casa como de poder ir a trabajar a las facilidades de la empresa. Tendríamos los empleados entre 40 y 60 años que, si ya tienen alguna enfermedad de base, los tendríamos que clasificar en un alto riesgo. Y tendríamos los empleados que solamente por su edad, por más de 60 años, ya se podrían considerar como de alto riesgo. Cualquier empleado que esté en alguna de estas edades y que presente ya de base una enfermedad como una enfermedad cardiovascular, una enfermedad respiratoria, inmunosupresora, cualquiera de estos individuos ya se consideraría de alto riesgo también. Entonces, basado en este modelo de estratificación de riesgo, vamos a la siguiente. Podríamos organizar a los, digamos, dentro de la estrategia que ustedes tienen desde el punto de vista de logística, y la siguiente. La siguiente, adelante. Podríamos entonces establecer un modelo de... No, al anterior. Ya para terminar. Eso, muy bien. Tendríamos entonces la probabilidad de hacer una clasificación de los riesgos de la siguiente manera. Vamos a la siguiente, y yo sé que hay un delay. Ahí, perfecto, esta es. Si ustedes ven, podríamos hacer una estratificación por el empleado, por su grupo familiar y una estrategia para retorno laboral. ¿Qué quiere decir esto? A título individual, podemos entender si el empleado ha estado expuesto al virus, si es menor de 60 años o si tiene alguna enfermedad de base. A título del entorno, podríamos preguntar si ese empleado vive con alguien vulnerable o con alguien mayor de 60 años. Y en la combinación de esas dos agrupaciones, podríamos establecer entonces una estratificación de riesgo para el retorno laboral que nos permitiría de alguna manera apalancar el proceso e iniciar el proceso en las posiciones esenciales con la población de bajo riesgo. Sin embargo, vamos a tener 2 grupos. Nosotros esperamos que la población con capacidad de retorno laboral de bajo riesgo o población que se ha recuperado puede ser del orden del 40 a 45%. Vamos a tener entre un 20 y un 30% de la población que serían aquellos que deben permanecer en casa como cuidadores de otros, y ahí también es una decisión compleja, como decía yo al principio, no solamente financiera ni solamente legal, sino también la parte social, y es cómo hacemos con empleados que son jóvenes pero conviven con 2 abuelos mayores de 80 años. Yo sé que es una pregunta complicada y cada empresa tendrá que pensar y mirar estos escenarios para tomar las mejores decisiones. Y finalmente tendríamos empleados que de por sí están en un tratamiento de cáncer, están en una recuperación, una mujer embarazada, que creemos también lo más indicado sería dejarlos dentro del grupo de alto riesgo,
con los retos que tienen las empresas hoy, en el sentido de que no todos podrían trabajar desde casa. Es posible que algunas funciones definitivamente solo las puedan ejecutar desde el sitio de trabajo, pero creemos también que ahí está precisamente la capacidad de reinventarse como organizaciones y pensar si estos individuos se pueden reasignar siguiendo trabajando desde su casa, se pueden administrar bajo un esquema de cohortes, que es debido, digamos, al modelo, digamos, de transmisión, trabajar grupos de empleados que estén por 15 días cerca de las facilidades. De hecho, hoy ya tenemos algunas empresas acá en Estados Unidos y en otros países dándole el hospedaje a los empleados al lado de sus facilidades para poder facilitar el esquema de cohortes y poder asegurar la mínima contaminación posible. Y esto, obviamente, yo estoy hablando solamente de poblaciones y riesgo, tendría que ir aunado con toda la estrategia de preparación que debe haber dentro de sus instalaciones, con toda la estrategia de preparación desde las normativas que ustedes tienen a nivel local. Y para esa parte sí los dejo de las manos de Gisela. Entonces, Gisela, adelante, por favor. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. ¿Se escucha bien? Sí, muy bien. Perfecto. Muy bien, muchas gracias. Diego, agradecemos mucho tu intervención. Ha sido clave para poder dar pie ya a la parte local. Nosotros queremos darles un saludo especial, agradecerles mucho su participación, su puntualidad. Sabemos que son momentos difíciles. Justo hemos recibido la noticia de la ampliación de cuarentena el día de hoy. Yo los invito a todos ustedes a que saquemos lo mejor de nosotros, pensemos de forma colectiva en el bienestar común y tratemos de aplicar las mejores medidas para nuestra fuerza laboral, que es lo mejor de nuestras organizaciones. Muy bien, entonces continuamos para poder compensar el tiempo. El modelo que utilizó Diego previamente, nosotros lo hemos aterrizado un poquito a la parte local. Como Perú, nosotros tuvimos un aumento de casos desde el 6 de marzo, que empezó la incidencia, ¿no? El pico, y todavía nos encontramos en la fase de pico, ahora el mes de abril. A eso le llamamos el pico debido al aumento de casos por día, ¿no? Entonces, mientras tengamos casos por día, esto va a dibujar esta línea que vemos aquí. El resto que queda por verse es una proyección. Lo que nosotros podemos ver es que el aumento de casos en lo que queda del tiempo, que no es corto tiempo, va a ser de forma cíclica, ¿no? Entonces, de tal manera que tenemos una etapa inicial, que es el estallido, digamos, del brote de la pandemia, que en nuestro caso está durando alrededor de 2 meses, y es lo que también se suele ver en los modelos, pero luego comienza la segunda etapa, la etapa de supresión, que es una etapa de larga trayectoria. Aquí estamos hablando de 1 año en adelante. Aquí tenemos una supresión que es una suerte de baile entre las medidas que se logren para poder mitigar el contagio, ¿no? Y es como un prende y apaga que va a generar pequeños picos de nuevos casos. Luego tenemos la etapa final, que es la etapa de contención, ya cuando los nuevos casos comiencen realmente a aplanar en su totalidad y ya no tengamos nuevos casos. Entonces, tomando este modelo, nosotros quisimos trasladar esto a los modelos que conocemos de negocios de las empresas. Entonces dibujamos estos posibles escenarios. Tenemos las actividades esenciales y las actividades no esenciales, ¿no? Considerando que las actividades esenciales, debido a los decretos de urgencia, ¿no? Son aquellos dedicados a los servicios de alimentación, pues de farmacia, de servicios médicos, de seguros, ¿no? Y todo el resto que está compilado aproximadamente en las actividades no esenciales. Entonces, ¿cuáles fueron los principales cambios que nosotros hemos visto en el estallido inicial? Ahí lo que hemos visto para las actividades que son esenciales, probablemente el principal cambio que hayan tenido ellas es la transformación de procesos, ¿no? Empresas que de repente no tenían tanta capacidad en la cadena de suministros para poder hacer un delivery en ese porcentaje, ahora han tenido que comenzar a migrar a sistemas de delivery y ya no tanto de atención presencial a los clientes, ¿no? Por poner un modelo de negocio. Otro cambio importante en esta etapa para este tipo de actividades ha sido que han tenido que reforzar, ¿no? Y abocar muchos esfuerzos a la protección de los trabajadores para evitar el contagio, ¿no? Entonces, reforzar todos los temas de protección de salud.
Cuando hablamos de las actividades no esenciales, el modelo es un poco diferente. Más que nada se ha enfocado en el cierre de instalaciones, muchas sedes han cerrado, no tenían que continuar, de repente han iniciado una parada de las operaciones para muchos de los casos. Probablemente también ha habido implementación de trabajo remoto, ¿no? Muchas operaciones que pensaron jamás tener el trabajo remoto, bueno, de alguna u otra manera con la premura han logrado satisfacer este tipo de modelo y de vínculo laboral. Y luego otro cambio importante ha sido, bueno, la suspensión de viajes, ¿no? Para muchas empresas y muchos modelos de negocio, este es un cambio bastante importante. Entonces aquí quisimos resumir un poquito, más o menos, cómo eran los escenarios según lo que había ocurrido. Ahora, ¿qué es lo que viene en adelante? En esta segunda etapa de la supresión, que esperamos sea de larga trayectoria, no estamos hablando de alrededor de un año, donde tenemos un periodo de resiliencia hasta que logremos una compensación y una contención. Entonces ahí lo que probablemente vamos a ver es un reinicio gradual de las actividades acorde al sector. No todas las actividades van a empezar al mismo tiempo. Así como el aislamiento social obligatorio fue de forma gradual de acuerdo al tipo de negocio, tipo de sector, cuando reincorporemos va a ser del mismo modo, de forma gradual. Entonces vamos a tener que acatarlo. También la reincorporación escalonada de la propia fuerza laboral, es decir, la misma organización decide quiénes de sus trabajadores regresan y quiénes no. Y probablemente sea de forma escalonada, no todos en one shot, en un solo momento. También reforzar los controles que protejan la salud. Nuevamente, ¿no? Todas las medidas de promoción de la salud que puedan minimizar el contagio dentro de las instalaciones y todas las actividades conexas de los negocios. Luego otro cambio que también podría venirse, ¿no? Y probablemente uno de los de mayor preocupación sería la reestructuración de la fuerza laboral. Aquí estamos hablando de cambios importantes como movimientos de personal, salida de personal, que para algunos casos y para algunos modelos de negocio va a ser inevitable. Y bueno, a largo plazo ya estamos hablando de la curva aplanada, donde no tenemos un periodo ya de nuevos casos. Probablemente las estrategias se enfoquen en vacunación, ¿no? Hablando de COVID específicamente, en el rediseño de puestos. Quizás muchos negocios van a migrar a puestos que sean definitivamente home office, a puestos que sean de repente eliminados y que se logre atender a clientes a través de automatización o a través de soluciones digitales y que ya no tengas que tener un contacto face to face con una persona que esté laborando para la empresa, ¿no? Entonces la tecnología va a tomar mucho peso ahí. Muy bien. En la siguiente parte vamos a tocar ya las propuestas que nosotros tenemos, desde lineamientos y algunos recursos o herramientas que les podemos brindar a modo de pautas para que ustedes puedan incluir en los planes de retorno a las operaciones que ustedes puedan tener. Entonces, importante mencionar ahí que nosotros estamos tratando de fomentar que el enfoque sea algo así como lo vemos en el gráfico. Son los principios de acción que van a permitir que nosotros tengamos el mejor éxito posible y que tratemos de preservar 3 entidades especiales en nuestras operaciones. La primera es la salud y bienestar de los trabajadores. Eso debería estar por encima de toda en la cadena de toma de decisiones. El segundo es preservar el empleo. Y el tercero es preservar el negocio. Entonces, en la medida que nosotros podamos tratar de abordar las iniciativas que nosotros tengamos utilizando este sistema de prioridades, pues va a ser más beneficioso para la colectividad en general, para las empresas también, porque muchas empresas van a ser luego, digamos, vistas desde el punto de vista de impacto social, qué decisiones tomaron en su momento, ¿no? Y qué fueron lo que hicieron prevalecer. Entonces aquí estamos tratando de prevalecer la salud y el bienestar por encima de todo. Muy bien, un poquito también antes de entrar ya a las fases del propio plan, es comentarles un poquito acerca de este modelo que seguramente muchos de ustedes ya conocen. Si es que no han tenido la oportunidad de revisar el documento, los invito a que lo revisen. Es el fundamento y modelo de la OMS para un entorno laboral saludable.
y que tiene justamente estas esferas de acción, ellos le llaman avenidas de influencia, ¿no? Donde la salud de un trabajador está impactada por diferentes frentes. Uno de ellos es el ambiente físico de trabajo, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el propio diseño del puesto, temas locativos, todo lo que tenga que ver con recursos personales de salud, cómo hacemos llegar la salud a los trabajadores, que garantizamos realmente que tengan una calidad de atención sanitaria, le damos todas las facilidades para preservar su salud, tanto física como mental. Luego el involucramiento que podemos tener como empresa en la comunidad. Aquí tratamos de fomentar que no solamente se llegue hasta el nivel trabajador y punto. El trabajador llega a su casa y también tiene una familia, también tiene un entorno. Entonces, ver cómo puede interactuar la empresa con esta comunidad. Las medidas que tomemos en cuenta también deben considerar a esta comunidad. Y luego todo lo que tiene que ver con la parte organizacional de la empresa, de tal manera que promovemos un entorno psicosocial que promueva el bienestar del colaborador. En ese sentido, nosotros hemos elaborado 4 pilares de acción, o 4 componentes que debería tener nuestro plan de retorno al trabajo. El primero es mapear los riesgos y poder categorizar. Ya Diego habló un poco de esto. Nosotros lo que estamos tratando de hacer aquí es poder hacer un esquema que nos permita tomar decisiones. Entonces, ¿cómo podemos tomar decisiones si es que todavía no conocemos cuáles son los riesgos que nuestra población tiene? Entonces, ¿cómo nosotros podemos enfocar este riesgo? Hay 3 puntos importantes para poder mapear los riesgos. Uno de ellos es qué tan relevante es la actividad de ese trabajador para la operación. De repente, la mejor manera de abordarlo es decir, ¿qué ocurre si es que la actividad de este trabajador en particular sufre una disrupción? Entonces, ¿qué impacto puede tener sobre la organización? Puede ser un impacto financiero, puede ser un impacto quizás en daños o pérdidas de información para la empresa, ¿no? Puede ser quizás que merme la calidad del servicio, de los productos, del negocio, o puede ser que impacte directamente sobre el bienestar de la fuerza laboral. Entonces, se puede dimensionar la criticidad de la actividad de acuerdo a estos criterios, ¿no? Por mencionar algunos. Luego es importante también que podamos evaluar la propia exposición que tiene cada puesto de acuerdo al modelo de actividad que tienen, que tanto se expone al contagio. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, a forma de semáforo, para poder darles algunas pautas que ustedes podrían utilizar al momento de estratificar estos riesgos. Y por último, pero muy importante, es evaluar de forma individual a cada trabajador y poder dimensionar cuál es el riesgo que tiene propio por sus antecedentes patológicos, por características y factores de riesgo propios no modificables como la edad, por su propio entorno, no solamente verlo como individuo, sino ver con qué personas vive, ¿no? Y verlo como un todo. La siguiente fase que queremos abordar aquí en el plan es el establecimiento de protocolos. Entonces, básicamente es poder elaborar como institución, como corporación, directivas, lineamientos, procedimientos que nos permitan 2 cosas principalmente. Primero es poder implementar los controles. Entonces, todo lo que nosotros implementemos debería estar documentado, debería estar comunicado, debería estar alineado con los objetivos estratégicos de la organización. Pero también queremos lograr con esto una planificación adecuada de recursos y roles, ¿no? En la medida que nosotros logremos establecer los protocolos y cuáles son exactamente los procedimientos y los pasos que vamos a tomar como empresa, vamos a poder planificar mejor, ¿no? Y hacer un uso óptimo de nuestros recursos. Otra fase es comunicar y capacitar. Entonces, no podemos dejar de lado que nuestra fuerza laboral tiene que participar de forma activa. Tiene que formar parte de todo nuestro plan en medidas preventivas y de contención. Y nosotros no solamente debemos capacitarlos e informarles, ¿no? Sino debemos involucrarlos. Es empoderar un poco al trabajador y llamar a la acción, a que ellos estén comprometidos y se hagan responsables de este proceso. Y por último, minimizar el contagio. Entonces, aquí nosotros tratamos de enfocarnos más que nada en la parte de atención y contingencia médica. Es hacer detección oportuna de los casos, es evitar que personas que puedan transmitir la enfermedad ingresen a las operaciones, ¿no? A lo que llamamos filtros de ingreso, seguramente ya han estado escuchando.
Y luego, bueno, atención y vigilancia de los casos. O sea, una vez que ya tenemos un caso, ¿cómo lo vamos a tratar? ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿Qué seguimiento le vamos a dar en el tiempo? No solamente a la persona, sino a su entorno. Muy bien. Entonces, para ver un poquito cuál es la temporalidad de estos pilares de acción, nosotros debemos empezar por mapear los riesgos y categorizar. De hecho, aquí hemos tratado de dibujar una línea desde el inicio del aislamiento obligatorio. Es un momento adecuado para nosotros haber comenzado a mapear los riesgos que nosotros tenemos en la población de trabajadores, y el retorno a trabajo, digamos, marca nuestro final en la temporalidad. De tal manera que, bueno, el segundo paso es establecer protocolos que puede ir a lo largo de todo el periodo. La idea es que nosotros ya cuando retornemos a operaciones tengamos estas directivas, tengamos estos lineamientos y ya sepamos cómo actuar. Luego de ello, la comunicación y la capacitación puede empezar buenamente antes del retorno al trabajo, y ya podemos utilizar los canales que estén disponibles para la mayoría de empresas que tengan el modelo de trabajo remoto. Podemos hacer capacitación virtual y hemos visto que se ha superado ampliamente la capacidad de nuestros sistemas tecnológicos y que nos permiten en una reunión como el día de hoy ya tener, ahorita veo 806 participantes que están escuchando esta información que les estamos transmitiendo. Entonces ya esto queda un poco detrás, no hay límites, empiecen ya a comunicar y a capacitar a sus trabajadores. Y por último, minimizar el contagio, ¿no? Y abocarnos a la parte médica, que puede empezar también incluso antes del retorno al trabajo, porque ya podemos hacer un mapeo de síntomas y, bueno, algunas herramientas que vamos a ver más adelante, ¿no? Estas dos últimas van a continuar luego del retorno al trabajo, de tal manera que son cíclicas y se sostienen en el tiempo, ¿no? Muy bien, en el primer punto, que es mapear riesgos y categorizar, nosotros hablamos del riesgo individual, es decir, evaluar al trabajador, pero no solamente desde el punto de vista de sus antecedentes personales y patológicos, sus características de edad. También tenemos que proceder a evaluar a su entorno familiar, con qué personas vive. Vive con una persona en población de riesgo. También tenemos que evaluar otros elementos que son variables adicionales, pero que sí son importantes porque nos van a servir a nosotros para poder categorizar un poco y estratificar justamente el riesgo. Elementos como, por ejemplo, salud financiera, ¿no? Están en la capacidad, tienen la resiliencia suficiente para sostenerse en el tiempo a pesar de las medidas que se están tomando. Y otro elemento muy importante y que ha tomado peso, que ha tomado bastante peso en toda esta coyuntura de COVID, es la salud mental. Entonces, poder hacer un mapeo de cuáles son esos aspectos que pueden hacer más vulnerable a una persona. Si bien es cierto, acá tenemos un modelo que nosotros les proponemos, es una pauta para que ustedes puedan incurrir en la estratificación propia de sus colaboradores y puedan poder catalogarlos. Aquí proponemos en 3 dimensiones, tomando como ejemplo las directivas sanitarias. Nosotros sabemos que población vulnerable es aquella que tiene estas características, ¿no? Más de 60 años, que tiene obesidad, o que tiene alguna enfermedad crónica como hipertensión, diabetes, enfermedades cardiovasculares, respiratorias o renales, o que por algún tratamiento o alguna enfermedad propia tiene las defensas bajas, ¿no? Lo que llamamos inmunosupresión. También puede ser que este colaborador no caiga en esta categoría, sin embargo vive con una persona que está en esta categoría. Entonces podríamos considerarlo como un riesgo medio. Y luego, una persona que no incurre en ninguna de las dos categorías, podríamos considerarlo sin factores de riesgo, ¿no? Una vez que hemos evaluado el riesgo individual, también es bueno pasar a la siguiente etapa, que es evaluar cuál es el riesgo por el puesto. Entonces, el riesgo del puesto va a evaluarse de acuerdo al nivel de exposición que tiene. Entonces, ¿a qué le llamamos nivel de exposición? Es qué tanto contacto con posible contagio tiene. De tal manera que, de forma simplificada, ¿no?, a modelo didáctico, nosotros lo estamos mostrando así. Personas que trabajan en el sector sanitario, extensiones del servicio de salud, como por ejemplo recojo de residuos sólidos hospitalarios, como por ejemplo las personas que trabajan en las morgues, ¿no? Y todo lo que es conexo al sector sanitario, probablemente tenga un potencial de exposición alto, ¿no? Y su nivel de riesgo va a ser alto, porque el contacto es muy frecuente y muy cercano con el virus. Otra categoría de riesgo medio podría ser atención al público, ¿no?
gente que constantemente está en contacto con personas que son ajenas a la organización, ¿no? Atienden clientes, no solamente puede considerarse temas de cliente externo, también puede ser el propio cliente interno, porque en un modelo de empresa tenemos también atenciones a propias áreas. Entonces, es un área de sistemas, ¿no? Por poner un ejemplo, y que constantemente da la cara a diferentes personas del ambiente. Cuando de repente tenemos en paralelo otro modelo de puesto, donde esa persona no interactúa con otras áreas, entonces no tendría ese nivel de riesgo, ¿no? Y justamente el más bajo sería el que no implica contacto frecuente y cercano, ¿no? Entonces, esta categorización nosotros los invitamos a realizarla de acuerdo a sus modelos de puesto que tienen dentro de sus organizaciones. Entonces, finalmente, lo que nosotros quisiéramos hacer es aproximarnos a un modelo similar. Aquí nuevamente les damos algunas pautas. Podríamos iniciar con esa valoración individual del trabajador y ver, de acuerdo a sus antecedentes, qué riesgo individual y del propio entorno tiene. Luego contrastarlo con el puesto de trabajo y ver si es una persona de riesgo, pero tiene exposición baja, ¿no? Es una persona que no es de riesgo, pero convive con una persona de riesgo, pero tiene un nivel de exposición alto, ¿no? Entonces, esto nos va a permitir a nosotros tomar decisiones. Y cuando ya terminamos de evaluar este tipo de riesgos, tanto individual como del puesto de trabajo, el nivel de exposición, lo que nos deberíamos preguntar es ya la tercera forma de evaluar, si es una actividad crítica o no. O sea, ¿qué tanto impacto tiene que esta persona no ejecute sus funciones? Y de esa manera nosotros podríamos tener un esquema algo similar y saber cuáles son las personas que van a retornar, en qué momento. Si es que nosotros elegimos un modelo de retorno escalonado, esto nos podría servir para poder dilucidar cuáles son los grupos que van a empezar en las primeras semanas a retornar y dibujar un modelo de retorno escalonado. Muy bien, la segunda fase es establecer los protocolos, y acá nosotros definimos algunas líneas de acción sobre las cuales vamos a establecer estos protocolos. Son tanto temas organizacionales como de distanciamiento social, detección y atención médica y psicológica oportuna, higiene individual de los trabajadores, equipos e insumos de protección personal, los traslados y viajes del personal, contratistas, proveedores y visitas, la limpieza y el mantenimiento de las instalaciones y los servicios de alimentación. Entonces vamos a pasar a hablar un poquito de cada uno. De hecho, lo que nosotros hemos tratado de hacer aquí es poner un poco de ejemplos y a manera de pauta poder brindar algunos aspectos que quizás ya están tomando en cuenta, ya de repente están implementando, pero en la medida de lo posible darles algunas recomendaciones que ustedes puedan instaurar y no dejar de ver alguna línea de acción que pueda ser importante para este plan de retorno. Entonces, en temas organizacionales, más que nada nos referimos a cómo va a cambiar la jornada laboral. Entonces, ver en qué medida podemos flexibilizar horarios, podemos hacer una reorganización de turnos, ¿no? En sistemas diferentes para que no todo el personal de un área esté presente al mismo tiempo, sino de repente van rotando. Tratar de mantener el trabajo remoto lo más posible, ¿no? Siempre y cuando el puesto lo permite, las condiciones del trabajo lo permitan, tratar de abocarnos al trabajo remoto lo más que se pueda. Probablemente sea una medida que también el propio gobierno tome cuando hay un poquito más de claridad en las disposiciones que se van a tomar. Luego, escalonar el retorno según la prioridad de negocio, las tecnologías que disminuyan el contacto físico, ¿no? Entonces, esto es algo que estamos aprendiendo sobre la marcha. Muchos procesos que no pensábamos se están convirtiendo ya en digitales, o empresas que tenían pensado sacar un app para facilitar una compra. De aquí a un tiempo han tenido que agilizarlo e implementarlo mucho antes, ¿no? Entonces, tratar de ver ese tipo de medidas como prioritarias frente a una atención face to face, ¿no? Luego también otro ejemplo podrían ser las restricciones según el grado de vulnerabilidad, de tal manera que ustedes toman esta estratificación de las personas, hacen su semaforización y deciden en base a ello qué personas son las que tienen que retornar a las operaciones y cuáles todavía pueden esperar un tiempo más e irlas reincorporando gradualmente. Otra línea de acción es el distanciamiento social. Aquí nosotros tenemos que darle una nueva mirada a cómo están diseñados nuestros puestos. Tenemos que ir a nuestras operaciones y ver en la medida de lo posible que se respete el espacio que se está fomentando a través de las diferentes entidades sanitarias, ¿no? Que es 1 o 2 metros de distancia.
ver qué espacios comunes nosotros tenemos que marcar para poder implementar este distanciamiento social. Estamos hablando, por ejemplo, de ascensores que quizás no funcionen en su capacidad al 100%, sino tengamos que tener una directiva de uso de ascensor limitado, con menos personas, en los halls de ingreso, en la mayoría de edificios, con gran cantidad de personal. Lo que sucede es que se forman estas colas a los ascensores, y estas colas también puedes marcar, digamos, el distanciamiento social que tienes en cada uno de estos elementos. Otros son los comedores, los espacios de reunión. También veamos de modificar los hábitos de convivencia, ¿no? Estamos muy acostumbrados, y es muy latino y muy peruano, saludar de beso, de abrazo, de mano. Nos gusta el contacto físico. Entonces, en la medida de lo posible, tenemos que ver de modificar estos hábitos y esta conducta y comportamiento que veníamos teniendo, ¿no? Con pena, para algunos, otros no. Luego también ver qué puestos de atención al público, visitas y proveedores. Dentro de un mismo modelo de negocio, si de repente yo soy una empresa que brindo servicios de consultoría, por poner un ejemplo, pero tengo una persona que tiene el puesto de recepción, entonces no es igual al propio consultor, no es igual a la persona que trabaja en sistemas de esta empresa. Entonces, ver en qué medida los puestos que tienen algo de atención al público, aquellos que interactúan con visitas, aquellos que interactúan con proveedores, pueden optar por medidas de distanciamiento social que les permitan alejarse y mantener la distancia prudente, ¿no? Luego vemos la parte de detección y atención médica psicológica. Y aquí nos abocamos a garantizar que se tenga accesibilidad a la atención. Entonces, hablando de COVID-19, es básicamente las pruebas diagnósticas y la atención de los casos de forma oportuna. Tratar de no perder por esta coyuntura, velar por el resto de problemas médicos que podría tener una persona. Entonces, ver de brindar la continuidad de la atención médica y de continuar con nuestros programas de vigilancia que no sean COVID. Eso no debemos bajar la guardia ahí, porque también son problemas de salud y también ocupan camas en los hospitales y también son problemas para nuestras organizaciones. Entonces, ahí mantenerlo. Brindar un soporte emocional a los casos COVID. Este es un soporte psicológico, pero también al momento de estratificar los riesgos, nosotros podemos hacer una categorización dependiendo de si los colaboradores están mostrando un problema no relacionado a COVID, porque no es que tengan el diagnóstico, pero sí tienen miedo, tienen ansiedad, tienen estrés, o de repente ya un diagnóstico más severo que requiere una intervención. Entonces es importante también no bajar la guardia con el bienestar mental de nuestra población de forma colectiva. Muy bien, otra línea de acción, bueno, la higiene individual. Ahí básicamente nos abocamos a promoción de la salud. Es algo que ustedes escuchan todos los días, pero nuevamente no lo dejemos de lado. Si bien es algo que todos conocemos, tiene que estar implementado en la empresa, tiene que respirarse cuando uno ingresa a las instalaciones y ver que por todas partes estamos promoviendo el lavado de manos, estamos promoviendo la desinfección, estamos promoviendo la etiqueta, el estornudar, el toser, el evitar tocarse la cara, ¿no? Ojos, nariz y boca, que es un medio de contagio importante. Velar porque se implementen como otra línea de acción los implementos y los insumos de protección personal necesarios, ¿no? Acá hay muchos modelos de negocios que ya están implementando el gel desinfectante a base de alcohol. Si lo tenían de repente para unas áreas, ahora lo están implementando para todos. Otras empresas lo están implementando al ingreso de las oficinas, ¿no? Y garantizar que el personal tenga accesibilidad para lavarse las manos, ¿no? Y esto ocurría más que nada no tanto en personal de servicio, sino en personal operativo, donde quizás las personas tenían que caminar cuadras para llegar al baño para poder lavarse las manos, ¿no? Entonces ya vemos algunas medidas como los lavatorios movibles, ¿no? Que pueden instalarse más cercanos a las operaciones y con esto aliviamos un poco esta carga. Los propios equipos de protección personal, como las mascarillas y los respiradores, protección facial y ocular para los colaboradores, siempre y cuando estos dos últimos hayan hecho una evaluación adecuada del riesgo. A veces hay medidas que nosotros tomamos como colectivas y en general, pero siempre es importante que todas las decisiones que nosotros tomemos y los recursos que nosotros utilicemos, porque aquí va a haber gasto, sean dirigidos después de haber hecho una correcta evaluación de riesgos. O sea, qué tanta exposición tiene la persona. Y también es importante
decir que las medidas no se observan, su eficacia no se observa de forma individual. Entonces, es importante que quizás un equipo de protección personal no va a sustituir un lavado de manos, ¿no? Son muy importantes que se implementen de forma conjunta. Entonces, siempre es algo que deben contemplar cuando ustedes vean qué tipos de insumos van a comprar. Luego también otra línea de acción importante es contratistas, proveedores y visitas. Aquí hay que priorizar qué servicios son los críticos, ¿no? Muchos tenemos terceros trabajando dentro de nuestras instalaciones, entonces ver qué tan crítico es que ese tercero se encuentre allí. Puede ser trabajo remoto, puede que no. Ver cuando tenemos un grupo de colaboradores, muchos modelos tienen personal de servicios de alimentación o personal de limpieza, de mantenimiento, de vigilancia dentro de las instalaciones de forma permanente. Entonces ver cuál es el número ideal mínimo para que la operación se mantenga viable, ¿no? Y conversar con el contratista y negociar para que tengamos la menor exposición posible al menor número de personas. Recuerden que siempre el nivel de riesgo va a ser de acuerdo a cuántos colaboradores están potencialmente afectados. Entonces es importante incidir en esto. Luego también reevaluemos acorde a los cambios gubernamentales e internos, ¿no? Porque hay actividades esenciales que se van a continuar. Entonces siempre las medidas que tomemos para nuestros terceros deben ser enfocadas mínimamente con las disposiciones gubernamentales. Para lo que son servicios de alimentación, bueno, todo lo que son comedores, hay empresas que no tienen comedores ni cafeterías, que tienen un kitchenette, o que tienen de repente una máquina dispensadora, igual no dejemos de mapear que estos son elementos donde las personas van con frecuencia, pueden utilizar, pueden tocar, son superficies de contacto, entonces veamos cómo podemos plasmar todas las actividades que estamos promoviendo en estos elementos. Y para aquellas operaciones que tengan un comedor donde haya un personal que sirve los alimentos, ver que ese personal esté capacitado, ¿no? En los implementos que necesita, en las medidas de higiene necesarias, los equipos de protección personal que pueden necesitar adicionales en esta coyuntura. Igual con la limpieza y mantenimiento de instalaciones, ¿no? Ver de qué manera nosotros podemos implementar una mayor frecuencia de limpieza y desinfección, sobre todo de las superficies de uso común, ¿no? Muchos clientes nos preguntaban cuánto es la periodicidad con la que uno debería, bueno, tan periódico como ustedes pudiesen hacerlo. En algunas literaturas hablan de desinfección diaria, ¿no? Que podría ser una buena estrategia. Luego también hablamos de ventilación y sistemas de aire acondicionado. En el caso de los sistemas de aire acondicionado, pues básicamente es tratar de ver que estén con el mantenimiento al día, que tengan los filtros adecuados, que no vayan a ocasionar más perjuicio que beneficio, que se module el confort térmico necesario para los ambientes. Y en los temas de ventilación, en la medida que sea posible, mantener una ventilación natural, mecánica, no artificial, dentro de las instalaciones. Por lo menos de repente se puede una vez al día abrir todas las ventanas del ambiente de trabajo y que circule el aire, ¿no? Y que se lleve el aire que ha estado denso ahí de toda la jornada laboral. Capacitación del personal de limpieza, ¿no? Que también tiene una exposición particular, son ellos los que van a recoger los residuos de pañuelos desechables, por ejemplo, que una persona pueda descartar, ¿no? Entonces, el tipo de productos de limpieza que deben utilizar y la propia protección del personal, qué equipos de protección personal debe utilizar. En temas de traslados y viajes del personal, bueno, hay muchos modelos de negocios que requieren viajes, ¿no? Por el tipo de servicios que ellos brindan. Entonces, para esas personas, no solamente viajes, estamos hablando de viajes al interior del país o viajes del exterior, sino también estamos hablando de traslado del personal, ¿no? En temas de buses del personal o cómo se mueve la gente de sus casas a las oficinas. Entonces aquí evaluamos todo el complejo. Entonces, para lo que son viajes de negocio, probablemente estemos hablando de autorizaciones previaje, ¿no? Primero, obviamente, tendríamos que esperar a que se levanten las disposiciones gubernamentales para poder reactivar nuestros viajes de negocio, pero también va a haber que hacer una evaluación de riesgos de acuerdo al área geográfica donde la persona está siendo enviada por comisión de trabajo, qué medio de transporte, probablemente no va a ser igual un barco que un bus interprovincial que un vuelo aéreo, ¿no? Y también es importante no dejar de lado que en el lugar donde la persona se traslade exista una atención sanitaria de calidad, porque es importante no dejar de lado a nuestro colaborador que ha viajado y que si por algún caso, Dios no desee, se enferma, no tiene acceso a una clínica que lo pueda atender, a un hospital que lo pueda atender. Entonces,
De acuerdo a ello, ustedes hagan una evaluación de riesgos de qué tan prudente es reactivar los viajes, en qué momento y qué autorizaciones requiere el personal para estos viajes. Muy bien, terminados los protocolos, acá queremos hacer hincapié en la parte de comunicación y capacitación. Entonces, acá es importante considerar que debemos basarnos en algunos principios rectores, por así decirlo. Abajo estamos hablando de esto. Tenemos que empatizar con nuestros trabajadores, ¿no? Tenemos que entender un poco, tratar de evocar la emoción. Hay mucha gente que está sintiendo mucho miedo, es natural, nosotros mismos lo sentimos como gestores, los que están encargados de prevención. Todos somos seres humanos y todos estamos pasando por una situación nueva y difícil. Entonces es importante no dejar de lado la mejor manera de hacer llegar el mensaje al trabajador poniéndonos en su lugar. Luego también los invitamos a la transparencia en la medida que podamos brindar la mejor información a los trabajadores para que puedan tomar decisiones, estar tranquilos y pasar por este proceso. Luego también los invitamos a que fomenten la cooperación. El trabajador debe ser un ente participativo, muy activo en la toma de decisiones de su propia prevención y las medidas que la empresa está tomando. También tiene un rol fundamental para poder no solamente velar por su propia salud, sino por la salud de todo su entorno, sus colegas de trabajo, y llevar eso también más allá de la empresa, ¿no? Que es lo que nos puede diferenciar un poco como empleadores. En este sentido, bueno, tenemos 3 acciones principales en la capacitación y comunicación o información a la población trabajadora. Una de ellas es la puesta en conocimiento. Entonces, todo lo que sea de los protocolos propios, las directivas que implementemos, las políticas temporales que implementemos, los controles que después de una evaluación de riesgos salgan y nosotros vamos a implementar estas medidas, los planes que tengamos, debemos traducirlos a la población trabajadora, pero también debemos hacer que esto sea muy visible, porque todo lo que he mencionado previamente probablemente sea un mail muy extenso, un PDF muy extenso, mucha información que está cargando a la población y es difícil tener presente el mensaje en el día a día. Entonces también los invitamos a hacer esto un poco más didáctico y visible a través de una campaña de comunicación que quizás en algunos casos aplique el uso de WhatsApp, el uso de paneles, el uso de señales que involucren a la acción a los colaboradores. Luego también es importante tomar en cuenta ya desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo, la capacitación y la sensibilización de los trabajadores, tomando en cuenta que debemos reforzar todos los temas que tienen que ver con promoción de la salud, las medidas de higiene, la etiqueta, nuevamente, reforzar los conceptos básicos sobre cómo se transmite el virus, ¿no? De repente, lo hemos escuchado mucho al principio, pero de repente ya la información está quedando un poco detrás, comienzan a aparecer los mitos, entonces es importante que nuevamente reforcemos cómo se transmite el virus, porque en la medida que el colaborador lo conozca mucho mejor, va a poder ser más fácil de implementar. También, si nosotros les estamos brindando un equipo, un insumo para su protección, es importante que estén capacitados en el uso del mismo, ¿no? ¿Cuál es el mejor uso? ¿Cuándo lo deben cambiar? ¿Cuándo se descarta? ¿Cómo se descarta? Y otro pilar importante es ya la llamada a la acción. Entonces, tratar de que el colaborador tenga también un rol protagónico en estas medidas que se están tomando. Generen el compromiso de su fuerza laboral, la responsabilidad que tienen ellos en el cuidado de su salud, y no solamente cuidado, sino también co-cuidado, ¿no? Principalmente para ustedes es el co-cuidado en los colegas, en la fuerza laboral. La última fase es el minimizar el contagio, ¿no? Entonces ya estamos retornando a las operaciones. ¿Cómo hacemos para evitar que esto se propague en nuestras instalaciones? ¿Cómo hacemos para que podamos minimizar la posibilidad de casos? ¿Qué podemos implementar? Entonces aquí básicamente los invitamos a pensar en estas 3 líneas de acción. Uno de ellos es los filtros de supervisión, ¿no? Hemos visto algunos modelos y buenas prácticas de algunas de las empresas, aquí colocamos algunos como ejemplo. Hay sistemas de filtro que se evalúan preingreso y de seguimiento de síntomas, por ejemplo, a través puede ser un cuestionario, puede ser una lista de chequeo, incluso hay muchos modelos que están saliendo ahora digitales donde los colaboradores pueden llenar desde su celular cuáles son los síntomas que están teniendo y eso tiene un registro de cara a la empresa y la empresa puede anotar por qué está pasando este colaborador
no solamente antes, o sea, el día antes que vaya a la empresa o el día que pise la empresa, sino ya están mapeando síntomas previamente en este periodo de aislamiento obligatorio. Otra opción también pueden velar por una declaración jurada de salud, para algunos casos donde, bueno, de repente hay una coyuntura difícil en la interrelación que pueden tener con los trabajadores y se necesita un documento afirma, ¿no?, que la persona está declarando que se encuentra en buen estado de salud. Otra idea son las evaluaciones médicas de preingreso que están tomando como sobre todo para poblaciones que han estado en para y luego cuando retornan a las operaciones tienen esta evaluación médica ocupacional, que en muchos casos está haciendo solamente temas respiratorios, ¿no?, y una entrevista, y una prueba diagnóstica, lógicamente. Y otro filtro de ingreso que estamos viendo también que se está haciendo popular es la toma de temperatura, sustentada, bueno, en que la fiebre es uno de los principales síntomas en la mayoría de los casos que venimos viendo, ¿no?, tanto a nivel local como global, y que muchas veces se presenta en etapas tempranas de la enfermedad, que puede ser que uno mismo no conozca que se encuentra con este síntoma, se detecta simplemente la medición, y todavía no ha desarrollado tos o estornudos o alguno otro de los síntomas que son de las primeras fases de la enfermedad. Entonces, en esto es que se sustenta, ¿no? Hay diferentes metodologías, ahí nosotros los invitamos a que puedan revisar y tomar sus decisiones siempre en base a medicina basada en evidencia. En esta coyuntura es especialmente difícil porque hay muchas cosas que no tienen precedente, es una enfermedad nueva, pero sí, desde que ha empezado todo este estallido, sí tenemos información disponible de algunos estudios. Revisen todo el abanico que tenemos a disposición y tratan de seleccionar aquellos que tienen más peso, más población, más nivel de confianza para implementar las medidas que ustedes van a decidir, ¿no? Luego, también otro pilar aquí es los flujogramas de actuación, ver de qué manera nosotros podemos tomar rápidamente decisiones porque ya hemos calculado o estimado que estos escenarios se van a presentar. Entonces, tenemos población trabajadora que tiene síntomas. ¿Qué tenemos que hacer si vemos que alguien tiene fiebre o tenemos síntomas respiratorios? ¿Y cuáles son las directivas inmediatas a tomar? ¿Qué debemos hacer ante un colaborador que nos manifiesta que ha tenido un contacto cercano con un caso confirmado? ¿Qué tenemos que hacer cuando el colaborador levanta la mano y dice estoy en evaluación por sospecha o confirmación, de repente ya es un caso confirmado COVID? De tal manera que esto nos permita a nosotros, si dibujamos un flujograma, un árbol de toma de decisiones, nos va a permitir actuar de forma más rápida, lograr una atención oportuna de los casos y sobre todo la contención, ¿no? Porque esta persona probablemente le vamos a dar la directiva inmediata de no ingresas a las instalaciones, vamos a darle seguimiento a tu caso, y evitamos que esto se propague dentro de la población trabajadora, ¿no? Y bueno, en seguimiento y vigilancia, el ingreso a programas y velar porque estas personas se monitoreen hasta su recuperación. O sea, no es solamente que es el diagnóstico y se acabó y bueno, ya luego la parte sanitaria, ¿no? Las clínicas, hospitales van a encargarse, sino a nivel empresa nosotros tenemos que tener un soporte desde nuestras áreas de salud ocupacional, el médico ocupacional, sea propio o tercerizado, el que debe llevar a cabo este proceso. Muy bien, esas son las 4 fases que nosotros queríamos comentarles el día de hoy, que forman parte de los planes de retorno, ¿no? Hemos visto varias ideas ahí, y seguramente a la hora de dar lectura a las preguntas van a haber muchas acotaciones que encantados vamos a responder en la medida que nos dé el tiempo. Pero no queremos tampoco dejar pasar que todas las decisiones deben estar basadas mínimamente, ¿no?, en las disposiciones gubernamentales. Entonces, en ese sentido tenemos desde decretos de urgencia que han venido saliendo y que son los parámetros para que nosotros veamos cómo hemos ido moldeando nuestras operaciones, directivas sanitarias propias, que son las que nos dan los modelos de atención, del diagnóstico, con el uso de las pruebas. No dejemos de lado las directivas por sector, a los sectores que les aplica, ¿no? Ha salido normativa para hidrocarburos, para minería, para pesca, para agrario, para transporte y para la propia salud o sistema sanitario. No dejemos tampoco de aplicar
todo lo que sea necesario para preservar la seguridad y salud en el trabajo en el marco de nuestro propio sistema de gestión, ¿no? Entonces, ha habido algunos afinamientos de las estructuras que nosotros debemos contemplar. Bueno, el documento macro quizás sea la guía para la prevención que lanzó el Ministerio de Trabajo. Luego, las disposiciones específicas que se han dado para lo de trabajo remoto. Luego también, recuerden que hace poco se lanzó también las modificatorias en cómo se debe hacer una matriz hiper. Entonces, tomemos en cuenta que a la hora de nosotros hacer una evaluación nuevamente de riesgos, podamos incluir el riesgo biológico, no solo COVID, sino el riesgo biológico como tal, que de repente antes no estaba tan presente en nuestra identificación y evaluación de riesgo, colocarla ahora sí, considerando las nuevas disposiciones establecidas. No dejar de lado los documentos madre de nuestro sistema de gestión, que es la 29783, los principios rectores, el principio de prevención. Si bien es cierto, hay muchas normativas que todavía no nos dan tantas luces para poder actuar, no están tan específicas, entendemos que la coyuntura es nueva, pero siempre basémonos en los principios rectores de la 29783, ¿no? El principio de prevención es muy importante. Igual el reglamento de ley, las modificatorias que ha tenido, y los protocolos propios para la parte de gestión de la salud y vigilancia médica. También no dejar de lado otro tipo de documentos como lo pueden ser las ordenanzas municipales, ¿no? que rigen sobre los gobiernos locales y son propios a cada distrito. Entonces hay algunos que dan algunas disposiciones a aplicar por encima de la normativa. Muy bien. Y bueno, por último, queremos pasar a comentarles un poquito nosotros como hemos hecho una valoración rápida en un súper esfuerzo de todo el equipo de cuál es el nivel de preparación de las empresas cuando los invitamos a participar de este webinar y de compartir información. También los invitamos a llenar una encuesta, un cuestionario que pueda dilucidar cuál es el nivel de preparación que tienen en las empresas. Entonces, los resultados de este estudio corto los presentamos aquí a continuación. Ver el plan de retorno, ¿no? ¿Cuánta gente lo tiene implementado? Sí, 73% de empresas han contestado que lo tienen implementado y 27% no. Estamos hablando de un universo de 145 empresas. También recordamos que el estudio no ha cerrado, el estudio lo vamos a dejar abierto hasta el día de mañana, y que si es que por alguna casualidad todavía no han podido participar del estudio, sí es importante puedan hacerlo. En el chat, por favor, si me ayudan a colocar el link, porque lo pueden descargar de ahí mismo, darle clic y llenarlo mientras que vamos conversando. Si lo desean hacer ahorita o si lo pueden hacer después. En la medida que nosotros tengamos más información para darles, bueno, vamos a tener un mejor panorama para mostrarles y se les hará llegar el informe con los resultados para que ustedes puedan ver cómo están posicionados en este universo. Otras consultas que nosotros hicimos fue referente a si se ha hecho una identificación de cuál es esta población vulnerable y cuál es la población que de repente no tiene una característica de vulnerabilidad, pero sí un familiar con el que convive, ¿no? Entonces, de la propia vulnerabilidad sí se ha hecho en 92% de las empresas que han contestado, pero en familiares, más bien la prevalencia de respuestas es que no, el 68% no ha mapeado la identificación de vulnerabilidad en el entorno familiar. Luego vemos un tema de identificación de carga familiar, que no se ha realizado para el 72%. Aquí ya estamos hablando un poco de salud financiera y ver cómo se puede soportar el trabajador en estos momentos difíciles. También se ha mapeado qué medio de transporte, ver si han mapeado qué medio de transporte se utiliza, ¿no? Y ver si es que tienen alguna posibilidad de cambio, ¿no? De antes transporte público a facilitar un traslado de personal particular para los colaboradores, ¿no? Entonces, 57% de empresas han hecho esa identificación para ver cómo se moviliza su personal. ¿Quiénes han realizado una identificación de los riesgos del puesto de trabajo? O sea, ¿qué nivel de exposición tienen? Sí, el 79% de las empresas que contestaron. Y aquí un poquito para ver cuál es el esquema que plantean en la forma en la que van a retornar a las operaciones, ¿no? La mayoría ha planteado que al levantamiento del aislamiento, el 55% respondió que se va a hacer un retorno a áreas críticas,
20% respondió que algunos puestos van a cambiar a trabajo remoto, 19% respondió que van a continuar con el trabajo remoto, ¿no? O sea, en la mayoría de puestos posibles, y 6% va a realizar un retorno total a las labores. Luego también consultamos si es que han procedido con la elaboración de protocolos, ¿no? De algún tipo, y el 77% contestó que sí. Y aquí un poquito para ampliar el mapa de qué tipo de protocolos son los que las empresas que contestaron están implementando. El que se llevó el premio fue limpieza y desinfección de ambientes con 96%, luego restricción de reuniones, mascarillas, higiene de manos, 90%, toma de temperatura, garantizar el distanciamiento social, higiene respiratoria, vemos que está bastante más abajo, a pesar de ser una medida primordial en la promoción de la salud, revisión de las jornadas y los horarios, plan o estrategia de comunicación, el 71%, ver el cuestionario o declaración jurada de los síntomas de salud, 67%, guantes más abajo en 67%, ver política de viaje, 63%, ventilación o sistemas de aire acondicionado, 61%, y más abajo, protocolos para pruebas de descarte y transporte de personal. Y bueno, tenemos un otros que quedó abierto con un 3%. Muy bien, entonces, bueno, vamos a pasar algunos takeaways que nos gustaría, algunos puntos claves que nos gustaría que se lleven consigo el día de hoy y luego abrimos la ronda de preguntas. Uno de los principales puntos que queremos que se lleven es que es importante que nos preparemos para un periodo largo de adaptación. Es difícil, pero no es que el aislamiento, obligatorio se levanta y de pronto ya todo vuelve a la normalidad. No volver a la normalidad en 3 meses, probablemente no en 6 meses, probablemente no en un año. Entonces hay que prepararnos desde todos los puntos de vista para un periodo largo. Otro punto importante es que tenemos que ver en la medida de lo posible cómo nuestros modelos de negocio pueden sufrir rediseño de actividades, ver soluciones digitales, de automatización, de procesos. Luego también es importante que tomemos en cuenta nuestra fuerza laboral para que se prepare ante los cambios, ¿no? Muchas organizaciones lamentablemente van a tener que aplicar o supresión perfecta de labores o de repente otras modalidades de desvinculación. Y es importante que nosotros también consideremos el bienestar de la población trabajadora. Si bien es cierto, vamos a tratar de preservar, ¿no?, el empleo para los casos en los que no sea posible, tratemos de preservar y pasar al siguiente pilar, que era más importante, el de salud y bienestar de los trabajadores. Entonces, ver por ese lado de que sea una salida digna, ¿no?, en el caso aplique. Importante también, yo los invito, y en equipo los invitamos a practicar, a compartir buenas prácticas, ¿no? Estamos en una coyuntura nueva, sin precedentes, muchos estamos pensando cómo actuar, qué debemos implementar, qué es más efectivo. En la medida que nosotros compartamos más información, no solamente a nivel local, sino tratemos de las que son transnacionales, de ver con los pares a nivel internacional qué prácticas se están implementando, compartir prácticas entre sectores, ver a nuestros stakeholders y cómo nos pueden ayudar a ver cuáles son las medidas que se están implementando y cuáles funcionan para nosotros también. Entonces, compartir es una muy buena práctica de por sí. Y por último, también los invitamos a que puedan registrar toda la data posible. Estamos en una época, nuevamente, es una coyuntura especial, difícil y nueva, sin precedentes, y lo que va a servir de aquí en adelante mucho es que nosotros digamos qué cosa fue lo que ocurrió, qué hicimos, cómo funcionó, si funcionó o no, ver indicadores, sobre todo desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo, ver que esta data la llevemos a cabo fielmente para que esto pueda servirnos para experiencias futuras. No sabemos si vamos a volver a vivir algo igual, pero en la medida que nosotros registremos bien la información, va a permitir un mucho mejor análisis para que este esquema se pueda evaluar de forma integral mucho mejor y ver de prepararnos para una nueva vez. Bien, muchísimas gracias y quedamos para el espacio de preguntas. Voy a dejar de compartir la cámara y abrimos el micrófono para quien va a dar lectura a las preguntas. Gracias. Hola Gisela, buenas tardes a todos
asistentes y panelistas a este webinar. Hemos rescatado preguntas, en realidad son bastantes, nos están ahorita ganando en la velocidad de lectura, pero vamos a leer aquellas que están siendo más constantes en su formulación, y una de ellas, la más importante, es acerca de o la más frecuente, perdón, es acerca de la obesidad, ¿no? Nos preguntan al respecto de las categorías de trabajadores vulnerables que la norma refiere o incluye a trabajadores con obesidad. Sin embargo, esta no especifica a partir de qué grado de obesidad se consideraría como grupo vulnerable. Entonces, la mayoría de o varias de las preguntas están en torno a eso, son como 6, 7 preguntas parecidas, ¿puede dar un alcance? Sí. De hecho, como dijo Renzo, la normativa no especifica el grado de obesidad. En la medida que no lo diga, estamos hablando de un índice de masa corporal mayor de 30, ¿no? Que es una relación que se saca entre el peso y la talla del trabajador. Entonces, no vamos a ver niveles de obesidad o grados de obesidad porque la norma no lo permite. Entonces, tomamos obesidad como un complejo total. Correcto. Otra pregunta que nos hacen con respecto a la categorización de personas vulnerables es si un empleado es joven, dentro del grupo no potencial, pero vive en una familia con abuelos que son potencialmente de riesgo, ¿se consideran de bajo riesgo? Y además nos preguntan, ¿personas vulnerables también podemos considerar a niños menores de 5 años? Ya, con respecto a los familiares, bueno, eso es algo que nosotros estamos tratando de traducir hacia usted, porque sí es importante que al margen de evaluar a su propio trabajador, evalúen el entorno familiar. Entonces, sobre todo de las personas con las que viven y con las que tienen contacto frecuente. Entonces, si bien los lineamientos iniciales podrían atacar solamente al trabajador, nosotros los invitamos a que vayan un poquito por encima de eso y protejan también a los familiares, porque nos va a ayudar como de forma colectiva, ¿no? En pro del bienestar de toda la población, no solamente nuestros trabajadores. Entonces, sí deberíamos, cuando realicemos una estratificación del riesgo, podemos incluirlo y podemos darle un factor de mayor peso de riesgo a una persona que no tiene un antecedente patológico, no tiene la edad, no tiene obesidad, sin embargo, vive con una persona que sí calza dentro de la población vulnerable. Entonces, ya esta persona, ustedes pueden considerarla como de mayor riesgo y pueden implementar medidas, por ejemplo, para el retorno escalonado, de no necesariamente retornar como si tuviera cero riesgo, ¿no? O el riesgo mínimo, sino tratar de ir un poquito más allá. Y con respecto a la pregunta sobre los niños, bueno, acá no lo dice expresamente, por lo menos en nuestra normativa local. Sin embargo, sí es importante que hablan de inmunosupresión. En la medida de que va evolucionando nuestro sistema de defensas y va madurando, sí hay población de niños que puede considerarse que todavía no tienen un sistema de defensa totalmente maduro, ¿no? Igual pasa con el tema de gestantes. Entonces, ya dejamos en ustedes también que puedan hacer una valoración propia si van a ir acorde a las disposiciones sanitarias o van a ir un poquito más allá, siempre invitándolos a revisar medicina basada en evidencia, ¿no? Diego, acá lo que nosotros estamos viendo con este proceso de retorno laboral es que hay como 4 niveles de definición por parte de las empresas. Algunas que ni siquiera han cumplido, y no estoy hablando de Perú, estoy hablando de la región en Latinoamérica, que ni siquiera cumplen con los requisitos mínimos de ley. Un segundo gran grupo de empresas que están básicamente alineadas y cumpliendo con los requisitos mínimos legales que les solicitan. Y encontramos 2 niveles de empresas por encima de esto. Las empresas que están haciendo una inversión bastante costo efectiva por encima de lo que les exige la ley, y empresas que quieren dar ver esto como una oportunidad realmente de retener y cuidar a su talento en el largo plazo, especialmente empresas del sector farma y alta tecnología, que en esa perspectiva, como tú mencionas, cada empresa desarrolla su política y su marco de referencia para el retorno laboral. Están desarrollando políticas para cuidadores de otros, están desarrollando políticas para reasignar las funciones laborales del empleado o su permanencia fuera de las facilidades de la empresa, o inclusive llevando programas bastante y pensando en programas bastante customizados, por ejemplo, de una reubicación del empleado que convive con
familiares de riesgo. Yo sé que esto es bastante granular, es bastante detallado, es un proceso que se está madurando apenas. Aquí en Estados Unidos todavía no hemos regresado al tema de retorno laboral. Y como lo decías tú, cada empresa va a tener que ser dueña de alguna manera de esa zona gris que va más allá de la ley y que al final puede tener un impacto de largo plazo en la experiencia de los empleados, en el talento, en la retención, en el cuidado que ustedes necesitan tener de ellos para una visión de largo plazo. Entonces, cada empresa tiene su propia historia, cada empresa tiene su propio nivel, digamos, de tolerancia al riesgo financiero, al riesgo operativo, también al riesgo legal, ¿cierto? Hay algunas zonas grises complicadas en esto que tienen que ver con la privacidad de las personas, que tienen que ver con el derecho al trabajo, que tiene que ver inclusive con temas éticos y por eso es muy importante que las empresas se preparen, se reúnan con su comité de dirección y construyan un marco de referencia para el tema de retorno laboral. No es un tema nada simple y como mencionaba yo, los 4 grupos de empresas, es importante que ustedes definan a dónde quieren llegar en esta estrategia de retorno laboral, que es un tema de mediano a largo plazo. Gracias, Diego. Diego, aprovechando tu participación en la pregunta, de repente nos puedes ayudar con la respuesta. Nos consultan, ¿de qué manera podemos hacer este análisis de la población vulnerable a través de una encuesta a todos los trabajadores o qué herramientas se pueden utilizar para este fin? Sí, correcto. Nosotros estamos trabajando con una encuesta con las empresas estamos haciendo este proceso de estratificación de riesgo. Dependiendo también de la política de cada empresa, se puede adelantar una encuesta anónima o una encuesta personalizada y con identificación. Recuerden que tenemos que ser muy cuidadosos con la línea entre salud pública, retorno laboral, bien colectivo versus data privacy y la individualidad de la persona. Nosotros creemos que la forma más saludable es trabajar sobre una encuesta anónima que permita darles a ustedes un mapeo de los diferentes grupos y los porcentajes de empleados que tienen en esos diferentes segmentos de riesgo. Nosotros también recomendamos revisar, por ejemplo, las reclamaciones de salud de los años anteriores para que tengan un panorama de qué tipo de enfermedades como obesidad, diabetes, cardiovascular fueron específicas en su población de empleados y obviamente verificar su demografía actual. Hay también una mayor mortalidad en los hombres, particularmente con el COVID-19 y el tema pues obviamente de la edad que lo mencionamos al principio. Entonces, sí es posible y ese es el camino que nosotros encontramos. En paralelo, ya estamos encontrando algunos apps, algunos de uso mandatorio, inclusive en Colombia, para hacer todo el tema de trazabilidad. Nosotros creemos que ese app realmente sea manejado por un tercer proveedor que se encargue de asegurar que los empleados están reportando o haciendo un autorreporte de los síntomas, un autorreporte de resultados positivos del COVID-19 del laboratorio, un autorreporte y además afortunadamente estos nuevos apps permiten hacer también georreferenciación y también pueden hacer un tema de identificación por Bluetooth, en donde hay, digamos, personas de riesgo o inclusive dar una trazabilidad, es decir, si una de las personas con las que yo estuve a menos de 2 metros caminando, camino al trabajo, sale positivo, estos apps están dando una retroalimentación para todo el grupo o las personas que estuvieron expuestas para ese caso. Es interesante y es una forma nueva para todos nosotros, es un aprendizaje para todos nosotros, cómo estas nuevas tecnologías nos van a ayudar a poder convivir con esta transición hasta tanto no haya un tratamiento o una vacuna. Gracias. Gisela, nos preguntan también cómo influye el tema del transporte en esta clasificación de las personas, transporte público versus privado, alguna recomendación acerca del traslado de los trabajadores y su entorno. Sí, de hecho nosotros los invitamos a que puedan hacer una evaluación propia de la exposición porque el universo puede ser muy, muy variado. No todos nos movilizamos de la misma forma. Podríamos adelantarnos y decir, sí, el transporte público es de mayor riesgo, pero realmente no lo sabemos, no sabemos cuáles van a ser los modelos en los que se encuentren cuando todas las actividades se reactiven. Entonces, sí es importante que hagan una propia evaluación
para poder determinar cuál es el nivel de riesgo y que los ayude a tomar decisiones rápidas, como si es necesario hacer inversión en algún recurso de traslado de personal, ¿no? Y evitar la exposición a transporte público. Correcto. Hay un par de preguntas recurrentes también acerca de los túneles de sanitización, sustancias, vehículos aspersores de desinfectantes para el control de ingresos y cabinas de desinfección en base a otras sustancias como ozono. ¿Cuál es la recomendación en general acerca de esto? Gisela, ¿me permites? Sí, claro que sí. Sí. Estas cabinas ya fueron probadas en Asia y en Europa y tenemos que ser muy cuidadosos porque realmente estas medidas de aspersión no están siendo efectivas e inclusive están generando un efecto que no es el positivo, con temas de alergias o con daño de inclusive algunas veces cuando son vestuarios especiales de protección, los deterioran. Nosotros vemos que las mejores prácticas están con cámaras digamos, cámaras que miden la temperatura, ni siquiera la persona que mide la temperatura a corta distancia. Imagínense el cuello de botella cuando llega alguien y sale con alta temperatura y en la puerta de la empresa están tomando la temperatura y se hace un cuello de botella de 15 personas. Las cámaras de temperatura son las más indicadas. También las medidas de ventilación que las mencionó Gisela, y también hay formas de trabajar esquemas de presión negativa o ventilación natural. También el cambio, digamos, el recambio del aire de los sistemas de ventilación con mayor frecuencia y de los filtros. Y también hemos visto que pues, anteriormente se utilizaba para la tuberculosis los rayos ultravioleta germicidas. Estos se pueden utilizar y destruyen el COVID-19, pero deben ser utilizados por personal idóneo y deben ser utilizados sin la presencia de personas porque los rayos ultravioleta tipo C pueden producir dermatitis y cáncer de piel. Pero creo que aquí hay que ser muy cuidadosos. Hay mucho proveedor que está saliendo con historias y creo que es importante que ustedes como empresas hagan una inversión óptima de sus recursos, especialmente por toda la coyuntura que estamos pasando y realmente aplicar los recursos de la manera más efectiva. Excelente. También nos hacen una pregunta: ¿qué se recomienda para los horarios de almuerzo, usos de comedores, kitchenes, o se debe prohibir la salida a restaurantes? Sí, ahí debemos tratar de preservar los principios, ¿no? Las líneas de acción que nosotros les hemos planteado. La principal, el distanciamiento social en este caso. Entonces, en la medida que se pueda controlar los aforos, señalizar en los propios comedores cuál es la distancia apropiada que deben mantener, ¿no? Esto claro que supone un cambio importante, ¿no? Pero probablemente sean políticas temporales que deban adoptarse para poder mantener la distancia adecuada y evitar la propagación. Respecto a las salidas, bueno, pasa lo mismo. Probablemente algunas empresas adopten por una restricción de las salidas, ya que es inevitable el contacto con el exterior para el ingreso y para la salida del personal. Sin embargo, si tú le agregas una salida de refrigerio, y contacto con personal que atiende a otras personas, ¿no? O sea banco, sea que mucha gente aprovecha para eso en la hora de refrigerio, o sea para la propia compra de alimentos o comer en otro lugar. Entonces, quizás por ahí algunas empresas van a considerar prudente, por lo menos al inicio, tener alguna política de restricción respecto a ello, ¿no? Eso también va a depender de la valoración de riesgos que ustedes realicen, dependiendo de la zona donde se ubiquen las instalaciones, las operaciones, ¿no? Sí, bueno, para ir cerrando ya la última pregunta, tenemos bastantes preguntas, más de 90 preguntas, las demás vamos a responderlas vía correo electrónico, y si por ahí queda alguna suelta, por favor, a todos los asistentes tomen contacto con su ejecutivo de cuenta para que nos puedan transmitir las preguntas y darles la mejor asesoría al respecto. Una pregunta que nos hacen acerca de la estructura de los planes. Dice: ¿trabajar el plan de retorno al trabajo equivale a modificar el IPRC, el matriz de riesgos y el plan de preparación y respuesta ante emergencias, o es independiente o es adicional a estos procedimientos? Bueno, de hecho, cuando uno hace actualización de sus documentos propios del sistema de gestión, ¿no? También hay otros documentos que naturalmente van a modificarse, ¿no? Probablemente el IPR es de todas maneras necesario contemplar si es que ¿no? Al día de hoy ustedes no tienen controles
biológicos o controles para este tipo de riesgo biológico, probablemente haya que echarse a revisar cómo tienen implementado el IPER y ver si es que amerita una modificación o no, o si ustedes creen que hay que ir un nivel más allá debido a la coyuntura, ¿no? Es una evaluación que lo tienen que hacer dependiendo de cómo esté ahorita su estructura. Y derivado de ello, pues muchos de los controles van a desencadenar que nosotros tengamos que adaptar procesos, ¿no? Si es que en sus planes de contingencia ven que se requiere alguna adaptación para la forma en la que se atiende una emergencia médica, por ejemplo, entonces sí va a ser prudente. Entonces, los invitaríamos a revisar cómo están actualmente sus documentos. Bien, como comentaba, esa fue la última pregunta. Vamos a tratar de responder las que siguen, que son más de 100 por correo. Y si queda alguna pregunta suelta adicional, por favor, contáctenos a través de sus ejecutivos de cuenta para que podamos ayudarlos en la respuesta a la misma. Gracias, Renzo. Hemos tenido también 389 personas que han respondido a la encuesta. Si es que todavía no la han respondido, aún están a tiempo. Luego vamos a hacerles llegar vía correo la presentación y apenas podamos hacer una edición del video, vamos a también facilitarles el link para que lo puedan volver a ver a modo de replay y los resultados de las encuestas. Les agradecemos muchísimo su tiempo, su participación y siempre los invitamos a seguir intercambiando información que pueda ser válida para todos. Muchas gracias a todos por su participación, al equipo de Perú por invitarme. Un abrazo.